días. Buenos días. Saludos y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta iniciativa, en este momento de diálogo, de encuentro, que hemos llamado De Casa al Encuentro. Porque lo que vimos quizás alterarse con todo esto del coronavirus, del distanciamiento social, con todo esto de la pandemia, no fue solamente el poder ir a clases, sino fue toda la experiencia universitaria, toda la experiencia que no es solamente el impartir o tomar cursos dentro de un salón, sino los conversatorios frecuentes en la universidad, los encuentros en el pasillo con los compañeros y amigos, las diferentes actividades deportivas, culturales, simplemente los encuentros planificados y los no planificados. A veces cuando en el pasillo te encuentras con una persona que no esperabas encontrarte ese día y surge una conversación y surge un diálogo y surge un saludo y entonces nos ponemos a hablar sobre lo que sabemos cada uno. Y esa es la dinámica de este tipo de encuentros. Ya este es el quinto encuentro que tenemos, es el primero que lo hacemos quizás de manera más pública y lo ponemos también a través de las plataformas digitales de la universidad, así que saludos a todos los que nos sintonizan también a través de esas plataformas. Estamos aquí vía Zoom en esto que hemos llamado De Casa al Encuentro, un momento para dialogar, para hablar, para compartir de distintos temas. Y hemos hablado de el cambio que tuvimos que sufrir todos de una experiencia universitaria totalmente presencial a una experiencia universitaria totalmente virtual o prácticamente virtual, de la fatiga emocional, del racismo y la violencia en Estados Unidos y en el resto del mundo, de lo que cada uno pensaba hacer en este tiempo de verano con las restricciones que teníamos dentro de esta pandemia. Y en los encuentros anteriores surgió la pregunta de parte de algunos de los participantes de qué se trataba esto de los cambios al nuevo Código Civil en Puerto Rico, qué implicaciones tenía, cómo nos toca a nosotros, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, personas, ciudadanos aquí en Puerto Rico. Y para eso, pues le pedimos al licenciado Israel Santiago, catedrático asociado de la Escuela de Derecho, profesor, director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, que nos acompañara para que entonces nos diera, ¿verdad? Pues su punto de vista, su parecer, su impresión sobre esos nuevos cambios al Código Civil. Así que Israel, bienvenido a este encuentro de hoy. Gracias, Jesús. Gracias y muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y un saludo muy afectuoso a los jóvenes que nos acompañan. Un placer estar con ustedes aquí en esta mañana. Vamos a iniciar, ¿verdad? Como toda actividad, pues con una pequeña invocación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, que eres el autor de toda ley, tú que has puesto en nosotros esa ley natural que nos permite conocerte, acercarnos, sentir dentro de nosotros ese deseo de poder relacionarnos contigo. Permite que todas las leyes humanas, que todas las leyes civiles, que toda la regulación que podamos establecer en nuestras sociedades estén de acuerdo, estén en sintonía con esa ley natural, con esa ley universal que tú has puesto en nosotros. Que seamos, Señor, a ejemplo de la Trinidad, una verdadera comunidad de amor, donde la relación entre las personas no se mida por otra cosa que no sea la misericordia, la justicia, la paz, el amor. Te pedimos por todas las personas que siguen padeciendo los estragos de esta pandemia, no solamente en su salud física, sino también en el aspecto laboral, económico, familiar, social, de confinamiento, de ver trastocada su vida diaria. Ponemos ante ti, Señor, nuestras peticiones particulares y te pedimos que podamos seguir encontrándonos como cada martes en estos pequeños momentos de diálogo y de compartir. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para aquellos que se unen por primera vez, aunque veo por ahí bastantes caras conocidas, le explico un poquito. La idea es que vamos a ir compartiendo un tema. Le hemos pedido al licenciado Israel, como decía hace un momento, que nos ilumine sobre el tema del Código Civil, el nuevo Código Civil, pero la idea es que a través del chat o a través ¿verdad? De alguna intervención podamos comentar, podamos preguntar
podamos participar activamente de este encuentro. No es un tema, no es una charla, no es una videoconferencia, es un encuentro. Así que, y como hemos hecho en encuentros pasados, pues también tenemos por ahí preparadas algunas encuestas. Ya saben que pues, me gustan mucho las encuestas, las preguntitas, así que, y de hecho, vamos a comenzar con una encuesta para ver, ¿verdad?, un poco el conocimiento que quizás tenemos de lo que es el Código Civil. Así que les lanzo primero una preguntita y ahí arrancamos con el tema. Son dos preguntas bien sencillitas. En primer lugar, ¿de qué año es el Código Civil vigente? ¿Es del 1850, 1930 o 1985? El que está vigente todavía hoy. Y en segundo lugar, ¿qué regula el Código Civil? Realmente, ¿de qué trata? ¿Regula la vida privada de las personas? ¿Regula las relaciones entre la persona y el Estado? ¿O regula las relaciones jurídicas entre personas privadas? Damos un minutito para que todo el mundo pueda responder a esa encuesta. Debe salir la encuesta ahí en la pantalla de todo el mundo. Y entonces vamos a ver los resultados de esa primera encuesta que lanzamos hoy en este encuentro. Terminamos aquí la encuesta y entonces compartimos los resultados. ¿De qué año es el Código Civil vigente? Pues el 50% de las personas respondieron de 1930 y 4 personas respondieron el 50% de 1985. ¿Qué regula el código? El 88% contestó que regula las relaciones entre las personas y el Estado. Entonces, en esta primera parte, le pedimos a Israel que nos clarifique cuál de las respuestas es correcta, qué está bien, qué está mal, de qué trata este Código Civil. Pues muy bien. El Código Civil vigente en Puerto Rico en este momento, ¿verdad?, es el Código Civil de 1930. Pero la historia del Código Civil es un poco más antigua que esa. La realidad es que el código, la tradición de utilizar un código civil y la tradición civilista del derecho en Puerto Rico proviene de nuestra relación con España, ¿verdad? Porque por muchos siglos, por varios siglos, nosotros fuimos una provincia parte de España luego el descubrimiento y la conquista. En el año 1889, España le hizo extensiva a Puerto Rico, a Cuba y a las Filipinas el código civil que ellos tenían vigente en ese entonces. Ese código civil de España de ese año, a su vez, era una copia casi íntegra del código napoleónico, del código civil francés del 1804, que se extendió por gran parte de Europa gracias a la conquista de Napoleón. Y es ese código de 1889 el que está vigente en Puerto Rico cuando Puerto Rico cambia de soberanía en el 1898. En el 1902 se hizo una primera revisión de ese código de 1889 para un poco ajustarlo a la nueva realidad de las leyes de los Estados Unidos y su dominio sobre Puerto Rico. Y en el 1930 se hizo una revisión un poco más integral del código, y fue la última revisión integral que se hizo del Código Civil de Puerto Rico hasta la que se hizo este año, ¿verdad? Desde el 1930 hasta que se aprobó esta nueva reglamentación, el código había sufrido enmiendas en diversas áreas, enmiendas mediante legislación especial, ¿verdad?
Y aprovecho para explicar un poco algo que quiero traerles, y es por qué es que fue necesario enmendar el Código Civil de 1930. Los códigos o la codificación es un conjunto integrado de leyes en donde todas sus disposiciones se relacionan, todas sus disposiciones están entremezcladas y en conjunto proveen unos remedios a unas situaciones particulares. La realidad es que el código que nosotros tenemos vigente de 1930 es un código que se ajusta a una realidad que no es la realidad jurídica del Puerto Rico de hoy. Se podrán imaginar, en el 1930 ni tan siquiera televisión teníamos, ¿verdad? No hablemos del fenómeno del Internet y de las tecnologías como se han desarrollado, ni el desarrollo no solamente de la tecnología, los cambios que ha sufrido la sociedad, no era un código que necesariamente estaba ajustado a nuestra realidad actual. Y aunque se había enmendado de manera fragmentada durante muchos años, pues la realidad es que no se había hecho una revisión integral, ¿verdad? Como un todo. Y eso fue lo que fue necesario hacer ahora. Y esto me lleva a la segunda pregunta que tenemos en la encuesta. ¿Qué es lo que reglamenta el Código Civil? ¿Por qué el Código Civil es importante? Pues miren, veo que la mayor parte de las personas contestaron que el Código Civil reglamenta las relaciones entre la persona y el Estado. No es correcta esa contestación. Lo que reglamenta el Código Civil es las relaciones jurídicas entre las personas privadas, ¿verdad? Y haciendo un énfasis particular en las relaciones de tipo patrimonial económico, ¿verdad? Eso es lo que reglamenta el código. Claro, en ese proceso, el código entra a definir diversas áreas y a reglamentar diversas áreas de nuestro quehacer social, ¿verdad? Y de nuestra vida como persona, desde nuestro reconocimiento como una persona, a los derechos que tenemos por haber nacido, qué sucede con nuestra vida, ¿verdad? En términos de mientras somos menores de edad, quién tiene poder y autoridad sobre nosotros para guiarnos, para educarnos, quién tiene obligación de alimentarnos. Posteriormente crecemos, llega la parte del matrimonio, cuando decidimos formar familia. ¿Qué sucede cuando nos casamos? Primero, ¿quién se puede casar? ¿Bajo qué condiciones te puedes casar? Una vez te puedes casar, ¿qué sucede dentro del matrimonio con los bienes que se van creando? ¿Qué sucede cuando llegan hijos? ¿Quién es padre? ¿Quién no lo es? ¿Verdad? ¿A quién se le reconoce paternidad o maternidad? ¿A quién no se le reconoce? Por lo tanto, en la pregunta que hacíamos en la encuesta, realmente el Código Civil tiene que ver con la relación jurídica entre las personas privadas, no tanto la relación de la persona con el Estado. Y aunque obviamente va a tocar elementos quizás que en la vida normal nosotros pensamos, ¿verdad?, que son privados, realmente son los elementos de la persona privada en cuanto se relaciona con otro individuo, con otra persona. Entonces, obviamente, como hay unos derechos y deberes entre unos y otros, pues entonces ahí entra el código. Y yo creo que de los diferentes códigos, ¿verdad?, y leyes que tenemos, quizás también vale la pena mencionar que es el que quizás toca aspectos bastante relacionados con la moral, con la ética, porque evidentemente va a tocar todas esas relaciones, como tú estás mencionando, relaciones familiares, relaciones de padres a hijos, entre matrimonio, entre esposos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre ciudadanos que se encuentran en la calle. Por tanto, todo ese cúmulo de relaciones se van a ver regulados por este código. Y quiero hacer la salvedad, dos salvedades, Jesús. En toda esta discusión del asunto del Código Civil, pues se le dio mayor énfasis a la discusión de lo que tenía que ver con las relaciones de familia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la persona y la familia. Pero el Código Civil es mucho más que eso. El Código Civil reglamenta la propiedad, quién es dueño de qué,
qué puede hacer con su propiedad. Los negocios jurídicos, los contratos, las relaciones de compra y venta, arrendamiento, cuando yo muero, quién va a heredar los bienes que yo durante mi vida generé. Todo eso está incluido en el código. Se le dio una discusión muy particular al asunto de la persona y la familia por lo mismo que tú decías, Jesús, por la carga moral y la verdad, las controversias que esas relaciones puedan crear, pero el Código Civil es mucho más que eso. Un poco para aclararle a los muchachos, las relaciones entre las personas, entre los ciudadanos y el Estado están reglamentadas por la Constitución, ¿verdad? La Constitución, que es la ley suprema en Puerto Rico y en la mayor parte de los países del mundo que tienen constituciones escritas o no, es la que establece las reglas de juego entre el ciudadano y el Estado, y todas las demás leyes que existen, incluyendo el Código Civil, tienen y están subordinadas a lo que dice la Constitución. Así que en ese sentido quería hacer esa aclaración. El Código Civil, ¿verdad? Que como tú bien decías, pues data de hace mucho tiempo atrás y ha sufrido unas modificaciones. Quizás esto también ha traído gran revuelo o ha sido noticia porque incluye bastantes modificaciones o modificaciones quizás un poco más grandes, y por eso se habla de un nuevo Código Civil, que realmente no es un nuevo código de cero, sino son cambios que se hacen al Código Civil vigente. Pero pudiéramos hablar de distintos temas, ¿verdad? Vamos a traer solamente a discusión algunos de ellos. Quizás los más relevantes, como acabamos de decir ahora, aquellos que tocan aspectos de la moral cristiana o de la vida familiar. Y, por ejemplo, en la lectura, ¿verdad?, de las nuevas disposiciones del Código, es interesante que toca el tema de los no nacidos, ¿verdad? O la vida humana antes del nacimiento. Entonces, lanzo esta preguntita por aquí para que todos los que están participando a través de Zoom puedan responderla. ¿Reconoce el nuevo Código Civil una mayor cantidad de derechos al no nacido? ¿Qué ustedes piensan? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? ¿Piensan que sí? O sea, que está a favor de la moral cristiana en su defensa de la vida del no nacido, o piensan que no, que los cambios que se han hecho realmente van en detrimento de la vida de la persona antes de nacer. Una respuesta sí o no. ¿Reconoce el nuevo Código Civil una mayor cantidad de derechos al no nacido? Para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, estamos también utilizando una herramienta que nos provee Zoom, que es las encuestas, los sondeos, y las personas que están participando a través de Zoom pues están en este momento respondiendo a esa encuesta que estamos haciendo. Así que el primer tema quizás específico que vamos a hablar en la mañana de hoy es lo que dice el nuevo código en relación a los derechos de la persona antes de su nacimiento. Tenemos aquí que un 50%, está dividida la encuesta. Lanzo aquí los resultados para los que están a través de Zoom puedan verlo. Dice el 50% de las personas respondió que sí, que el código da mayor cantidad de derechos, y 50% respondió que no, que el nuevo código no da una mayor cantidad de derechos. Así que dejamos al licenciado Israel para que nos diga cuál es la verdad, si da más derechos o limita o prohíbe o va en contra de derechos al no nacido. Es muy curioso que la opinión de los encuestados está tan ambigua como la propia disposición del código nuevo. La realidad es que el código dispone, ¿verdad? Haciendo un resumen del artículo, que la personalidad jurídica la determina el nacimiento, ¿verdad? Y históricamente se ha definido el nacimiento como el momento en que tú puedes vivir separado de tu madre. Pero ese mismo artículo dispone que los derechos del no nacido, el nasciturus, como le llama la ley, ¿verdad? Utilizando un término del latín, los derechos del no nacido quedan determinados
o se consolidan si nace vivo, ese nasciturus, si nace y permanece vivo. De hecho, se dice y se establece una presunción de que todo el que nace vive, ¿verdad? Salvo que se pruebe lo contrario. Se han hecho diversas interpretaciones de qué es lo que esto quiere decir. En el código anterior, los únicos derechos que se podían reconocer o que se le reconocían al no nacido bajo ciertas condiciones eran relacionados a las herencias o a las herencias futuras de una persona no nacida, quien que quisiera dejarle, ¿verdad?, algo en caso de que supiese que su esposa estaba embarazada y murió, etcétera. Esta nueva versión del código parece expandir la cantidad de derechos que se le reconocen al no nacido. Pero la interpretación que se ha dado es que no, esta disposición no interfiere con lo que es el derecho al aborto. Sabemos que el derecho al aborto es algo que, aunque legalmente está reconocido, pues la Iglesia está en contra del aborto por unas razones de orden natural, por unas cuestiones de moral, ¿verdad? De que un aborto, pues estamos terminando una vida porque hay vida desde la concepción, hay alma desde la concepción, y aunque la Iglesia se opone y condena lo que es el aborto, la realidad civil es que el aborto es legal, ¿verdad? Es legal. Mi interpretación de esta disposición es que se le reconocen unos derechos adicionales a ese no nacido. Se le reconoce, aunque no sea de manera directa, esa capacidad o esa característica de ser humano, ¿verdad? Que es un ser humano porque es sujeto de derecho. Claro, para que todos esos derechos se consoliden se necesita que él nazca vivo. Esa es mi interpretación, pero les quiero hacer la salvedad. Estamos hablando de un código civil nuevo, de una ley que se aprobó hace muy poco tiempo, de varias semanas, y que todas estas controversias que puedan surgir terminarán ante los tribunales y serán los tribunales de justicia, que son los órganos llamados a interpretar las leyes en el país, quienes determinen estas dudas o estas controversias que puedan surgir. Quiero también Aunque hacer parezca, sí, aunque parezca, ¿verdad, Israel? Aunque parezca entonces un poco quizás simplista ponerlo de esta forma, pero si fuéramos a ir haciendo como una tablita para el creyente, para el católico, para el cristiano, el Código Civil sobre este punto, ¿se va más hacia el lado de la moral cristiana o se aleja? Y podríamos decir que se acerca, o sea, que le podemos dar un punto a favor de que el nuevo Código Civil plantea nuevos derechos al no nacido, aunque quizás no es más incisivo en la prohibición al aborto, porque obviamente es un derecho que ya incluso a nivel federal pues se ha expresado ya sobre eso, pero por lo menos sí otorga mayor cantidad de derechos al no nacido, lo que abre un poco la puerta a futuras consideraciones, como tú también dices, en el tribunal o en diferentes pleitos legales, a que se reconozcan esos derechos. En tanto y en cuanto le reconoce más derechos al no nacido, ciertamente se acerca más a lo que es la posición moral cristiana de que existe vida desde el momento de la concepción. Quiero hacer aquí, Jesús, si me permites, dos aclaraciones. Primero, el Código Civil está aprobado, pero no está en vigor todavía, ¿saben? Se aprobó, pero hasta dentro de 6 meses no entra todavía en vigor. Así que seguimos regulados por el Código Civil de 1930, porque creo que en algún momento dije lo contrario y quiero corregirlo. Lo otro que quiero decir es algo que tú mencionaste, ¿verdad? Esta disposición del código
va a estar supeditada a lo que es la reglamentación del derecho al aborto a nivel federal. Y para dejar claro cuál es la reglamentación del divorcio a nivel federal, aunque hago la salvedad de que moralmente no estoy de acuerdo con ella, lo que actualmente dice la jurisprudencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Las decisiones de los casos, es que existe un derecho absoluto al aborto durante el tiempo en que el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno, ¿verdad? Y en ese caso, ¿por qué se permite el aborto? Bueno, pues por un asunto, una determinación del derecho a la intimidad que tiene, en este caso la mujer, que es la que queda embarazada, a decidir, ¿verdad? Sobre su cuerpo, sobre su salud, etcétera. Una vez el feto es viable o puede sobrevivir fuera del vientre materno, los estados podrían entrar a reglamentar el aborto. Esa reglamentación puede ser más estricta en la medida en que es más probable que ese bebé pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Con los adelantos de la medicina, más o menos a la semana 26 o 27, ya ese feto podría sobrevivir, ¿verdad? Entonces, pues allí se pueden activar otras reglamentaciones por parte de los estados. Hemos visto en los últimos años unas movidas de algunos estados en Estados Unidos a reglamentar bastante el aborto utilizando una teoría que es la teoría del dolor del feto, ¿verdad? Una determinación médica de cuándo el feto puede sentir dolor. Pues, la realidad es que eso nadie lo sabe, pero por estimaciones médicas, pues han llegado a la conclusión de que una vez el feto puede sufrir dolor, pues ya hay suficientes motivos para, por encima del derecho de intimidad que pueda tener la mujer y el derecho a decidir sobre su cuerpo, pues se podría reglamentar. Esto definitivamente terminará siendo definido nuevamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que todavía no se ha expresado al respecto. Así que lo traigo para que sepan las nuevas tendencias que han habido en toda esta discusión sobre el aborto. Pero independientemente de lo que los tribunales digan y de lo que el Estado de Derecho diga y que tenemos que reconocer como legal, el ámbito moral es otra cosa. Y la moral cristiana nos dice que desde el momento de la concepción hay vida y por tanto quien da la vida es uno, Dios. Quien único puede quitar la vida es Dios también. Otra de los puntos, ¿verdad?, que toca el Código Civil es respecto a el cambio de género en las actas de nacimiento, ¿verdad? Una persona adulta, de momento, pues, se somete a una transformación, ¿verdad?, quirúrgica, a un tipo de intervención, el cual cambia su aspecto físico, ¿verdad?, su género, y entonces quiere que ese cambio pues aparezca tal cual en el certificado, en el acta de nacimiento. ¿Qué dice el nuevo código respecto a este punto en particular sobre el cambio de género en el acta de nacimiento? Pues mira, quizás es uno de los pasos que yo podría decir que es un paso de avance hacia las personas que promueven, ¿verdad? El que se puedan realizar este tipo de cambios. La realidad actual que nuestro Tribunal Supremo determinó o había determinado era que no se podía. Hubo un caso en donde dijo que sí, que se autorizaba el cambio, hubo otro en donde no se autorizó. La realidad es que la interpretación era que estaba prohibido hacer cambios de sexo en el registro demográfico, en el certificado de nacimiento. El nuevo código, una vez entre en vigor, va a permitir que aquella persona que se hace un cambio de sexo quirúrgico pueda ir al tribunal y solicitarle al tribunal una orden para que
el registrador demográfico, ¿verdad? El director del registro demográfico de Puerto Rico haga una anotación al margen del certificado de nacimiento, haciendo constar el cambio quirúrgico de sexo o de apariencia, por lo menos, ¿verdad? De apariencia física de la persona. Lo que dice el código no es que te van a cambiar el sexo de hombre a mujer, que es lo que históricamente la comunidad LGBT ha estado pidiendo. Lo que se reconoce es una anotación marginal para hacer constar el cambio físico de la persona. ¿Cuál fue el razonamiento detrás de la legislatura? Pues no es mucho lo que el récord nos permite llegar a la determinación. Parecería ser que es una determinación muy cercana a lo que es ¿verdad? La propuesta moral cristiana que se opone, ¿verdad? a este tipo de cambio quirúrgico por las razones de moralidad, de derecho natural, etc. La realidad es que el Tribunal Supremo ya había dicho desde hace muchos años que que el registro demográfico debe ser un registro puro que refleje lo que ha sucedido con las personas en Puerto Rico. Cuántos nacieron hombres, cuántos nacieron mujeres, quién se casó, quién se divorció, quién murió, cuándo murió, de qué murió, y de hecho esa información en el registro se utiliza para determinaciones importantes de política pública. Y un poco lo que me lleva a mí a pensar es que esta determinación de nuestra Asamblea Legislativa está dirigida a un poco hacer como una determinación salomónica. Tenemos que reconocer la realidad de que hay personas que su apariencia física no concuerda con lo que su sexo o su género está inscrito en el registro demográfico, pero por otro lado estamos tratando de preservar la pureza de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y cuántas personas nacieron hombres, cuántas personas nacieron mujeres, etcétera, en el país. Eso es lo que entiendo yo por la verdad, lo que he estudiado del récord legislativo que sucedió con esta determinación. Así que como hicimos en la primera intervención, en la primera parte, en cuanto a los cambios en el nuevo Código Civil y la moral cristiana, en este tema realmente el código tampoco se aleja de lo que podría ser los planteamientos, ¿verdad?, de la moral cristiana, porque lo que hace es reconocer en un documento que en un momento dado esta persona hizo un cambio de género, de apariencia física, de hombre a mujer o mujer a hombre, y hace esa anotación. Quizás no, como tú bien dices, un punto de vista, ¿verdad?, queriendo satisfacer ambas partes, reconoce ese derecho a esta comunidad de personas que abogan y que hacen este cambio, pero no va a un cambio directo en el acta de nacimiento, quizás cambiando la realidad de lo que ocurrió en el momento del nacimiento, lo que un poco, como tú bien decías, está alineado a la moral cristiana porque reconoce que el género con el que se nace es el género que permanece, entonces, y válido, como diciendo, mira, esta persona nació hombre, esta persona nació mujer, este individuo es hombre, este individuo es mujer. Y una cosa que quiero traer a la atención de los jóvenes que nos acompañan, ¿verdad? Y aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes, es que el derecho occidental, ¿verdad? El derecho occidental, su base fundamental es la tradición judeocristiana, ¿verdad? Que es la base de nuestra cultura, y en ese sentido, por eso es que vemos que todas estas determinaciones parecen estar o están de alguna manera alineadas con lo que es, ¿verdad?, la moral cristiana hasta cierto punto. Y de ahí es que viene ¿verdad? Quería hacer esta explicación. Con este tema planteado, lanzo una preguntita, no tanto como para ver el conocimiento del tema, sino realmente para ver la opinión de los que están acompañándonos a través de Zoom. Les recuerdo que estas encuestas son totalmente anónimas, o sea que tú
tu respuesta no es utilizada para ninguna otra cosa que no sea ver un sondeo general de los participantes. La pregunta dice así, ¿debe ser un derecho cambiar el género en el acta de nacimiento? O sea, ya cada uno de los estudiantes, sobre todo que nos acompaña a través de Zoom, ¿tú crees que debe ser un derecho? O sea, debería haber un cambio en el futuro en que la persona tenga el derecho a ir a ese documento de su nacimiento y establecer allí que no soy hombre, soy mujer, o no soy mujer, soy hombre, o si la respuesta es no, pues entonces está bien lo que el nuevo código propone, que se haga la anotación, pero que no se haga el cambio. Así que esa es la preguntita. ¿Debe ser un derecho cambiar el género en el acta de nacimiento? ¿Sí, no o no sé? Como decía, es una pregunta, ¿verdad? Un poco más de opinión, de el parecer de cada uno de los participantes que están a través de Zoom. En lo que siguen contestando la pregunta, les quería decir a los jóvenes que este proceso del cambio del Código Civil no ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? Este proceso de revisión del código comenzó en el 1997, que se creó por primera vez la Comisión Legislativa Conjunta para la Revisión y Reforma del Código Civil. Yo comenzaba recién la escuela de Derecho en esa época, ¿verdad? Así que ya pueden ir más o menos, bueno, no saben en qué fecha, en qué año nací, así que se les va a hacer un poco más complicado, pero por la apariencia pueden determinar mi edad. Así que yo comenzaba en el 97 a estudiar Derecho y comenzaba el proceso de revisión del código, que pasó por una serie de etapas y hubo cantidad de profesionales, profesores, abogados, especialistas, sociólogos que han trabajado arduamente en esta revisión. Y quiero decir que en esta versión, en esta etapa final de la aprobación del código, tuvimos una participación de destacadísimos profesores de nuestra Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que estuvieron trabajando directamente con la legislatura en esta versión final del código. Reconozco al licenciado Juan David Vilaró, al reverendo diácono y doctor Ramón Guzmán, y también al querido licenciado y profesor Rubén Nigaglioni Mignucci, ¿verdad? Que estuvieron trabajando. La profesora Rosario Fernández también trabajó en algún momento en este proceso también de nuestra escuela. Así que fue un esfuerzo bastante largo, de mucho estudio. Quizás el proceso final de aprobación del código pues pudiese haber sido algo controversial, ¿verdad? Por lo un poco atropellado que algunas personas entienden que fue, pero no fue que la legislatura se levantó hace 2 meses atrás y dijo vamos a hacer un código nuevo. No, ya había un trabajo de muchos años hecho en ese sentido. Los resultados de la encuesta, la pregunta era, ¿debe ser un derecho cambiar el género en el acta de nacimiento? Los participantes que están con nosotros a través de Zoom, el 56% respondió que no y el 44% respondió no sé. Así que ahí casi la mitad de los participantes ¿verdad?, que tienen duda quizás si debe ser un derecho o no debe ser un derecho. Interesante que ninguno de los participantes, por lo menos de los que nos encontramos aquí en esta videoconferencia a través de Zoom, respondió que sí. O sea, si es un derecho hacer ese cambio, pues los presentes dijeron no, no es un derecho. Y tenemos una buena parte que dice pues no sé, ¿verdad? Es interesante, Israel lo mencionaba cuando nos explicaba, el reconocimiento desde el punto de vista de la moral cristiana, ¿verdad? De que la persona humana al momento de nacer posee parte de su elemento existencial, es ese género, es ser hombre o mujer. Y entonces todo lo que las decisiones que luego la persona vaya tomando, en principio, pues no afectan ese elemento particular en el cual el ser humano fue creado. El ser humano nace
es hombre o es mujer. El nuevo Código Civil también toca varios puntos acerca del matrimonio, varios puntos acerca de la familia, y nos gustaría, ¿verdad?, por cuestión del tiempo, rápidamente tocar por lo menos 3 de esos elementos. Número 1, quizás el más importante, es que el nuevo código plantea una nueva definición de lo que es matrimonio, de lo que es el matrimonio. Si nos pudieras hablar un poquito sobre este particular, Israel. Claro, no es tanto en el aspecto de la definición de lo que es el matrimonio, porque el matrimonio, el código lo define como un contrato, ¿verdad? Una especie de contrato sui generis, etcétera. Lo que sí hubo un cambio es en quién puede contraer matrimonio. Cuando se habla de quién puede contraer matrimonio, se dice que el matrimonio lo pueden contraer 2 personas, ¿verdad? 2 personas naturales. No hace referencia a como el código vigente que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Claro, ¿por qué ocurre este cambio? Pues porque en el año 2015 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que no se podía prohibir el que 2 personas del mismo sexo contrajeran matrimonio válidamente por un asunto de derecho a la intimidad y de autonomía personal. Pues esa definición del Tribunal Supremo ciertamente choca con lo que es la definición del matrimonio que la mayor parte de los cristianos y nosotros los católicos, ¿verdad? Proponemos, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer por la diversidad que se requiere, por la capacidad y la posibilidad de crear nueva vida, ¿verdad? Porque ese fue el orden natural, porque ese fue el designio divino. Pero una cosa es lo que nosotros proponemos y defendemos, otra cosa es lo que la ley reconoce, ¿verdad? Y en ese sentido, es el cambio más revolucionario que quizás contiene el código, y es que reconoce que pueden contraer matrimonio 2 personas dos personas naturales. Esto Así que también haciendo la tablita imaginaria que estamos haciendo, ¿verdad?, sobre los puntos del código, en este aspecto, en cuanto al reconocimiento de qué persona es la que puede acercarse al matrimonio desde el punto de vista legal, el nuevo código sí entonces se aleja o por lo menos abre la puerta a ir un poco no tan a favor de lo que la moral cristiana entonces plantea, ¿verdad? Porque podría dar paso o de hecho da paso a la aceptación del matrimonio entre personas del mismo género. una cosa importante que quiero traer con relación al matrimonio también, Jesús, es que el nuevo código dispone que nadie menor de 18 años podrá contraer matrimonio. Y a mí me parece que esto es importante porque quizás en Puerto Rico no hay tanta cultura de esto, pero sí sabemos que en otras partes del mundo y en lugares muy cercanos a Puerto Rico es un problema real los matrimonios con niñas, ¿verdad? Principalmente con niñas menores de edad. Muchas veces forzados, no voluntarios. Pues creo que esto es un paso de mucha avanzada de nuestro código en definir que antes de los 18 años no es posible contraer matrimonio, y quería traerlo para que en la discusión no se nos fuera a quedar de lado. Otra de las consideraciones, ¿verdad?, que entra el código en cuanto al matrimonio es en el reconocimiento de las uniones de hecho, o sea, en la otorgación quizás de mayores derechos o en el reconocimiento mismo de estas uniones. ¿Qué dice el código respecto a este punto? Mira, el código reconoce para efectos hereditarios lo que le llama, es una definición complicadísima. De hecho, si me permites buscarla, te digo enseguida cómo la definió el código. Dame un segundito. Dice que es una pareja por relación de afectividad análoga a la conyugal. ¿Verdad? Es una definición, no es la más clara. Esto es una unión entre 2 personas, voluntaria sin haber llegado al matrimonio. Una unión de vida entre dos personas. Reconoce ciertos derechos hereditarios a el cónyuge ¿verdad? Que está en una relación de este tipo. En cuanto a las demás
Los demás cuestiones principalmente patrimoniales del matrimonio o de esta unión, el código es silente, no dice nada. Lo que nos lleva a pensar que permanece en vigor lo que es hoy día la reglamentación patrimonial de estas uniones. Lo que nos dice actualmente ¿verdad? Lo que dice actualmente es que es una especie de sociedad entre dos personas, ¿verdad? Ciertamente es un paso de avance que se reconozcan ciertos derechos hereditarios a la persona, le llamo cónyuge, pero no es cónyuge, ¿verdad? A la pareja superviviente, una vez muere su pareja o su cónyuge. ¿Por qué es un paso de avance? Bueno, pues porque quedaba desprotegido bajo el código actual. Y ahora le reconoce reconoce ciertos derechos, pero no llega al punto de reconocerlo como una unión legal. ¿Verdad? Le reconoce unos derechos al cónyuge, pero no es que lo reconoce como una unión legal, lo cual vuelve y nos acerca nuevamente a la cuestión de la moral cristiana. Sabemos que en la moral cristiana pues no se ve con buenos ojos este público concubinato, ¿verdad? Entre dos personas. Así que nuevamente el código no es, por decirlo así, ¿verdad? Tan incisivo, tan tajante en la decisión, sino que se presta, como tú también decías al principio, a poder en futuros casos, en futuros pleitos legales, en tribunal, pues irán tomando las decisiones en base a estos nuevos planteamientos que hace el código. Los tribunales irán definiendo el paso con las controversias que ciertamente van a surgir, ¿verdad? Eso es de esperarse que van a surgir. Sin lugar a duda, este nuevo código, por tratarse, ¿verdad?, del aspecto de la relación entre las personas, entre los individuos, que tienen sus derechos, que tienen sus deberes, que tienen sus responsabilidades, que forman distintos tipos de relaciones en nuestra sociedad, toca muchos aspectos que son vistos desde la moral cristiana. Por eso es interesante, es importante que nosotros vayamos conociendo, vayamos preguntando, vayamos un poco analizando estos cambios que, como tú bien decías, no se dan de la noche a la mañana. Muchos de estos cambios vienen después de vistas públicas, de consultas, de investigaciones, de buscar opiniones entre personas expertas, muchas veces de consultas, inclusive a ciertos sectores. Y es importante que nosotros como ciudadanos tomemos parte activa en estos cambios que, si bien tocan a todo el mundo, porque finalmente, ¿verdad?, pues se establecen para toda la comunidad social, en este caso aquí en Puerto Rico, es cierto que nosotros como creyentes pues tenemos una propuesta que tenemos que expresar, que tenemos que defender, que tenemos que enamorar a los demás para siempre buscando el bien común, siempre buscando la dignidad del ser humano, siempre reconociendo los derechos fundamentales, elementales de cada persona, y eso pues no se puede poner en juego. Hay cosas que son negociables, recuerdo, ¿verdad?, algunas expresiones del Papa Benedicto XVI, hay cosas que son negociables, hay varios elementos en cuanto a la moral cristiana que son no negociables, y entonces esos tenemos que seguir manteniéndolos, tenemos que seguir defendiéndolos. Una de las personas que está con nosotros aquí a través de Zoom hace el comentario, ¿verdad?, me parece interesante, que evidentemente este cambio en el certificado, en el acta de nacimiento, busca un poco reconocer el fenotipo, la expresión corporal física de la persona en este momento actual, pero evidentemente no cambia el genotipo, no cambia la genética con la cual la persona nació, ¿verdad? Fenotipo, genotipo, son dos conceptos que se estudian, ¿verdad?, pues en genética. Muy interesante porque es cierto, y es el planteamiento de la iglesia. Eres hombre, eres mujer, de acuerdo al tipo de genotipo que posees, que está establecido así desde el momento de la concepción, cuando ese óvulo espermatozoide se une y entonces forma esa nueva vida humana. ¿Algún comentario final quizás, Israel, para dar espacio, sobre todo a través del chat, si hay alguna pregunta sobre este nuevo Código Civil? Bueno, el Código Civil
yo creo que es un paso de avance, ¿verdad? En muchos sentidos. Eh, Reconoce muchísimas cosas más allá de lo que tiene que ver con el derecho de familia y que son de mucha actualidad. Por ejemplo, reconoce una servidumbre para la energía eólica y la energía solar, cosa que no existía hasta este momento y que es algo de mucha actualidad. Le hace mucha justicia al viudo en el caso de las herencias, porque al contrario a lo que mucha gente pensaba, el viudo no era un heredero forzoso como tal, no es actualmente un heredero forzoso como tal, y en este nuevo código se le reconoce como un heredero forzoso igual que los hijos. Y tiene muchísimos pasos de avanzada. Hay otros que han sido muy controversiales y ciertamente no es un código perfecto porque es un código que ha sido redactado, pensado y establecido por seres humanos que somos imperfectos y ciertamente tiene espacios para mejorar y los tendrá. Pero creo que es un gran paso de avance. Y una cosa que quiero traer, Jesús, antes que no quiero irme en este choque eterno entre lo que es la legalidad y la moral, ¿verdad? Lo que es lo legal y lo que es la moral. Yo creo que es muy importante para nosotros los cristianos convencer, pero no convencer las mentes, convencer los corazones, ¿verdad? Porque si nosotros no convencemos los corazones de la humanidad, pues las cosas se podrán prohibir, pero si las personas no tienen sus corazones convertidos, pues van a seguir actuando contrario a la moral, ¿verdad? Yo siempre digo, por ejemplo, mañana los que luchan contra el aborto podrían convencer a las legislaturas mundiales, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, a que prohíba el aborto en todas sus manifestaciones. Y si todavía hay personas que siguen creyendo que el aborto es la alternativa, pues entonces el aborto será de manera ilegal, pero se hará. Así que creo que los cristianos tenemos que reconocer la legalidad, no podemos claudicar en lo que es nuestra, ¿verdad? Nuestro convencimiento moral, pero tenemos que tratar de convencer los corazones más que las mentes. Ese es mi comentario. Agradecemos al licenciado Israel Santiago que nos ha acompañado en la mañana de hoy en este encuentro, en esta actividad que estamos realizando casi todos los martes, ¿verdad? Buscando mantener viva esa experiencia universitaria aún en momentos de distanciamiento social. Como decía al principio, lo que se ha visto trastocado no es solamente el tomar clases en un salón de forma presencial frente a un profesor o profesora, es toda la experiencia universitaria. Y a través de estos encuentros que nuestra universidad ha realizado de diferentes formas, en diferentes foros, con diferentes comunidades, a través de diferentes conversatorios, de actividades, de iniciativas, de las redes sociales, lo que buscamos es mantener vivo ese encuentro casual, ese encuentro de pares, ese encuentro de alumnos que en la hora universal, martes y jueves a las 10:30, salen del salón, se sientan allí en el centro de estudiantes, se sientan en las mesitas, van a la cafetería y comparten los temas que les preocupan, que les interesan, aquellos temas que conocen y los que no conocen y quieren quizás conocer un poco más. Así que manténganse pendientes, sobre todo al correo electrónico, en el cual estaremos avisando cuándo será el próximo encuentro, nuestro próximo compartir. Siempre esperamos de ustedes pues que nos vayan también proponiendo qué temas podríamos tratar, de qué forma podríamos ver estos temas, cuál es su opinión al respecto, cuáles son los temas que quizás les interesa conocer un poco más, para nosotros entonces poder organizar y seguir viva esta misión que tenemos como universidad: comunicar la verdad, iluminar la ciencia, la investigación, la educación con los valores del Evangelio. Gracias a los que nos acompañaron a través de Zoom, gracias a las personas que a través de, sobre todo Facebook, nos han acompañado en este ratito. Será hasta la próxima ocasión en que nos veremos de aquí, de casa al encuentro. Así que muchas gracias a todos los participantes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Un abrazo a todos. Gracias, Israel.
Qué bello Israel, qué alegría.